A ver, pensemos en esto. ¿Y si uno de los manuales más prácticos para la vida se escribió hace más de 2300 años? Hoy no vamos a hablar de Aristóteles como una figura histórica cubierta de polvo, para nada. Vamos a verlo como un guía, uno increíblemente lúcido, que se enfrentó a las preguntas que al final nos hacemos todos. Venga, vamos a sumergirnos en su manual para la vida. Y esta cita inicial, bueno, es que nos da la clave de todo su pensamiento. Para Aristóteles, el saber no era un simple ejercicio para acumular datos, era una herramienta. La verdadera sabiduría no está en lo que se sabe, sino en lo que se hace con lo que se sabe. Es pura práctica. Así que empecemos por la pregunta que lo mueve todo, claro. ¿Cómo vivir una vida buena? Para Aristóteles, esta no era una cuestión académica que va, era la pregunta fundamental de la existencia, y la abordó con una claridad que asombra. Y aquí está su primera gran idea, que es revolucionaria. La bondad, la valentía, la generosidad no son cualidades con las que se nace, son hábitos. Hábitos que se construyen, se forjan día a día, con cada decisión, con cada acción. Como él diría, no nos portamos bien porque somos buenos porque nos portamos bien. Es un cambio total de perspectiva, ¿eh? Y lo realmente interesante aquí es cómo se visualiza esa idea. La virtud no es un extremo, sino un equilibrio perfecto. Si nos fijamos en los ejemplos, la valentía no es la ausencia de miedo. Eso sería temeridad, un exceso. Tampoco es dejarse paralizar por él, que sería cobardía, un defecto. No, la valentía es el punto justo en medio. Y lo mismo pasa con la generosidad, que está ahí entre ser un tacaño y ser un derrochador. Y a este equilibrio, Aristóteles lo llamó el término medio. Pero ojo, el punto crucial aquí es la frase relativo para nosotros. No se trata de una media matemática que sirva para todos por igual. Es un equilibrio que cada persona debe encontrar según sus circunstancias, su propia naturaleza, y siempre usando la razón y la experiencia. Y esta cita lo ilustra de forma brillante. Milón era un atleta legendario, casi un superhombre de su época. La cantidad de comida que para él era el término medio para rendir al máximo, para alguien que empieza en el gimnasio sería un exceso absurdo. El equilibrio, la virtud, depende de quién seas y del contexto. El punto justo es personal. Vale, ya tenemos cómo actuar, buscando el término medio. Pero claro, para encontrar ese término medio, primero hay que entender la realidad. Y eso nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Cómo conocemos el mundo? Mientras Platón pensaba que el verdadero conocimiento estaba en un mundo de ideas abstractas y que los sentidos nos engañaban, Aristóteles le dio completamente la vuelta al argumento. Para él, el conocimiento empieza aquí mismo, en lo que podemos ver, tocar y oír. El punto de partida es la experiencia. Así de claro. Y este proceso es increíblemente intuitivo. Primero, los sentidos nos dan información concreta. Vemos este perro, escuchamos ese pájaro. Luego, la memoria nos permite guardar esas sensaciones. Cuando acumulamos muchos recuerdos parecidos, ganamos experiencia. Y finalmente, nuestro entendimiento, nuestra mente, es capaz de dar el gran salto. Identifica lo que todos esos perros tienen en común, su esencia de perro. Este es el paso clave, la abstracción. Es esa capacidad increíble de nuestra mente para, a partir de haber visto cientos de sillas diferentes, altas, bajas, de madera, de metal, sacar el concepto universal de silla. El intelecto separa la idea fundamental de los detalles de cada objeto particular. Y así es como pasamos de lo concreto a lo universal. Tenemos un método para actuar, la virtud, y un método para conocer, la experiencia. Ahora necesitamos la herramienta definitiva para conectar las dos cosas, para razonar correctamente a partir de lo que sabemos. Y esa herramienta es la lógica. A Aristóteles se le considera el padre de la lógica, y su gran creación fue el silogismo. Es, digamos, la estructura básica de cualquier argumento válido. Tenemos dos afirmaciones que damos por ciertas, las premisas, y de ellas sacamos una conclusión que se sigue sí o sí. Es el esqueleto del pensamiento claro. Y esto se ve perfectamente aquí. Por un lado, el razonamiento válido. Si la premisa es que la lluvia moja la calle y el hecho es que llueve, pues la conclusión es inevitable. Pero ¿qué pasa con el razonamiento inválido? Que la calle esté mojada no significa necesariamente que haya llovido, podrían haber regado. La lógica nos enseña a no dar ese salto incorrecto, a seguir las reglas para llegar a conclusiones ciertas. Un sistema ético, una teoría del conocimiento y una herramienta para pensar. Todo este sistema integral no se quedó en la antigua Atenas, ni mucho menos. De hecho, se convirtió en los cimientos de gran parte del pensamiento occidental durante los siguientes 2000 años. Después de ser tutor de Alejandro Magno, Aristóteles volvió a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Pero no era una escuela cualquiera, ¿eh? Fue el primer gran centro de investigación empírica de la historia, un lugar dedicado a observar y a entender el mundo real.
Es que el liceo era radicalmente distinto a la academia de Platón. Si la academia se centraba en las mates y la abstracción, el liceo se enfocaba en la biología, la física, en el estudio de la naturaleza. De hecho, se la llamó la escuela peripatética porque sus miembros aprendían y debatían mientras paseaban por sus jardines. Y su influencia, como se ve aquí, fue monumental. Sus obras fueron entrando poco a poco en la Europa medieval. Primero su lógica, que dio a los pensadores las herramientas para razonar. Luego sus tratados científicos. Y finalmente, en el siglo XIII, todo su sistema filosófico se convirtió en el pilar de la escolástica, la corriente de pensamiento dominante durante siglos. El punto clave es este. Su autoridad intelectual fue tan inmensa que durante la Edad Media y parte del Renacimiento, los eruditos no necesitaban decir su nombre. Si en un texto se leía el filósofo, todo el mundo sabía que se estaban refiriendo a Aristóteles. No había otro. Y con esta frase cerramos el círculo. Toda su compleja filosofía sobre la lógica, la metafísica y la ciencia tenía un objetivo final muy humano y muy práctico: entender cómo vivir bien. Para él, la felicidad no era un estado pasivo ni una emoción pasajera, era el resultado de una vida de acciones virtuosas. Y esa es la pregunta que su legado nos deja hoy. En un mundo de extremos, de desinformación y de pensamiento polarizado, ¿sigue siendo vigente este manual basado en el equilibrio, en la observación de la realidad y en la lógica rigurosa? La respuesta quizá está en la práctica.